Bienvenido amigo y amiga, habla el Pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a continuar con nuestro estudio La Trinidad a la luz de la Biblia. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti este estudio. Danos la sabiduría, Espíritu Santo, para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones. Vamos a continuar. Estamos viendo la Trinidad a la luz de la Biblia. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo. Dios es el Hijo y el Hijo es Dios. Y los que no creen que Jesucristo es Dios no conocen a Dios. Es muy importante, amados, entender esto. Más adelante vamos a leer un pasaje muy importante con respecto a la Trinidad, que tiene que ver sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucha gente niega, ¿verdad?, a esta fórmula del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque dicen, es que no dice Trinidad en la Biblia, no aparece. Directamente usted no lo va a encontrar, pero implícitamente sí aparece, ¿verdad? Entonces, el Hijo o el Verbo, como dice Juan 1:1, era con Dios y a la vez era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Le invito a que lea todo el capítulo de Juan, ¿verdad? Es muy importante. Y si es posible, lea todo Juan, que habla sobre Jesucristo, la divinidad de Cristo. Juan es 100% teológico. Entonces le invito a que estudie Juan. Entonces otra vez vemos la doctrina de la Trinidad. El Hijo era con Dios porque Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo era con las otras dos personas, distinto de ellas desde la eternidad pasada. Cuando nos referimos en teología de la eternidad pasada, estamos hablando allá antes de la creación de todo el cosmos, de todo el universo, ¿verdad? Es una expresión en teología. Pero las tres personas son Dios. Solo hay un Dios. A eso se le llama la chema, de Deuteronomio 6:4. Entonces vemos que el Verbo, el Hijo, era Dios. Así es la Trinidad. Las tres personas distintas son un ser divino. Más adelante voy a hablar sobre ese versículo de la chema, de Jehová, Dios, uno solo Dios es. ¿Por qué? Porque mucha gente lo lee y dice, es que Dios dice en Deuteronomio 6:4, ponen como fundamento de que Dios es solo uno. Pero cuando habla de unidad en Deuteronomio 6:4, no está hablando que es solo uno. Eso es muy importante entenderlo a la luz de la palabra. Más adelante lo voy a volver a explicar porque yo creo que ya lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar de nuevo para que nos quede un poco más claro el concepto. Seguimos, amados. Según de Juan 9, si alguno no cree esta doctrina de Cristo, que Jesucristo es Dios mismo, el único Dios en la carne, no es y no puede ser salvo. El único requisito para que la persona pueda entrar a la presencia de Dios es creer en nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador y creer que Él es el Hijo de Dios y que es también Dios encarnado. Es el único requisito. Por eso les dije al principio, amados, que más adelante vamos a leer un versículo, unos versículos que son clave para que la persona en el día de mañana pueda decir, voy a entrar a la presencia de Dios. Ahí es donde mucha gente dice, me han preguntado al privado, Malito, hay una parte de la Biblia que dice que realmente que no acepta a Jesús es salvo o no. Sí, sí existe. Existen muchos, pero ese para mí es el más directo de toda la Biblia. Es el más central. ¿Por qué? Porque ese versículo nos dice, si usted cree en Él, es salvo. Si no cree en Él, no es salvo. Ahí está resumido en solo ese pasaje. Pero más adelante lo vamos a leer directamente de la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ninguna persona que acepta a Jesús como el Hijo de Dios y que vino en carne a morir en una cruz rechaza
la cruz de Cristo o el sacrificio expiatorio de Cristo, amados, es salvo. La Biblia lo llama anticristo, la Biblia lo llama anatema, la Biblia lo llama una persona que realmente es un mentiroso y un engañador. La centralidad del evangelio es la cruz de Cristo. Si a usted le predican un evangelio donde no mira a Cristo en la cruz, ese no es el evangelio bíblico. Si a usted no le predican la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, ese evangelio es adulterado. ¿Por qué? Porque muchas sectas, lamentablemente, tratan de esquivar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, es importante que en nuestros sermones, en nuestros estudios, Cristo el crucificado sea enseñado, porque ahí es donde recibimos la salvación de parte de Dios, el regalo inmerecido. Entonces, cualquier religión, cualquier estudio bíblico, cualquier pastor, cualquier líder que no predique a Cristo crucificado, no está predicando un evangelio correcto, sano, como tiene que ser. Entonces, cualquiera que se extravía para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibid galardón completo, es muy importante entender esto. 1 Timoteo 3:16, la doctrina de Cristo, versículo 9, es que Jesucristo ha venido en carne. Escuche esto, que Jesucristo ha venido en carne. Si usted estudia sectas y religiones, se dará cuenta que muchas sectas tratan de negar a Jesucristo el humano, a Jesucristo el que vino a morir en una cruz. Ya con solo ese detalle, ya es una secta. Ya con solo ese detalle, ya está negando a Jesucristo, ya está negando la Trinidad, ya está negando la centralidad del evangelio puro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay sectas que dicen que Jesucristo nunca existió. Hay sectas que dicen que Jesucristo fue solo un espejismo, ¿verdad? Hay sectas que dicen que todo lo que pasó del nacimiento de Cristo y principalmente la cruz de Cristo fue solamente una ilusión óptica, nada más. Otras dicen que Jesucristo era un ángel y muchas cosas que hay sectas que creen, que inventan, ¿verdad? Por cosas humanas para desviar la centralidad del evangelio de Cristo. Obviamente sabemos que Satanás está detrás de toda esta doctrina. Pero si usted cree eso, amigo y amiga, le invito a que lea la palabra para que vea realmente en lo que usted está creyendo. Entonces, o sea, que Jesucristo es Dios y Dios ha venido en la carne. Jesucristo es Dios en la carne. En teología esto se le llama la unión hipostática. La unión hipostática quiere decir la unión de la carne con el espíritu, la parte divina con la parte humana, que es muy difícil, ¿verdad? Este concepto para muchas personas, muchas sectas, no les cabe, llamémoslo así, en su cabeza, amados, ¿cómo es posible que Dios, el Dios de todo el universo, se haya hecho hombre? No han leído Colosenses, no han leído la cristología, no han leído soteriología, no han estudiado la salvación de Cristo, no han estudiado Corintios, no han estudiado Romanos. Lamentablemente ha sido oculto el evangelio puro a sus ojos por escuchar a espíritus o a demonios, como dice Timoteo, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí y van a escuchar a demonios. Y lo estamos viviendo, amados, actualmente. Lastimosamente hay pastores, porque yo he escuchado pastores que están negando la Trinidad, están negando el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lamentablemente ya están mal. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Y eso lo vamos a ver en ese pasaje, muy claro. Y eso va también para aquellos pastores que predican y dicen que no creen en la Trinidad. Hay pastores que no creen en la Trinidad. Hay gente que no cree en la Trinidad. Pero la Biblia es muy clara, que cuando dice que si usted no cree en uno, no cree en el otro, y no cree en el otro, no cree en otro, entonces ¿qué sucede? Está negando a uno y está negando al otro. Entonces no es salvo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Entonces ahí es, amados, donde es importante que usted profundice en estos temas de la Biblia. Mucha gente dice, es que eso es teología, esa es invención humana. Amados, acuérdense que la teología, la palabra teología significa teos, Dios, logía es estudio de Dios, o de sus atributos, o de su relación con el ser humano.
La palabra teología tiene un concepto bastante amplio, lo estoy resumiendo, pero eso es teología. Y, o sea, ¿qué significa? Estudiar a Dios. ¿Y cuál es la única manera de estudiar a Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la revelación de la palabra. Es la única manera que usted y yo podemos conocer de Dios. Pero mucha gente dice, no, es que son pastores teólogos, escatólogos, doctrina de humanidades, que eso todo lo inventaron. Amados, todo está en la Biblia, que muchos, y lastimosamente muchos, tergiversan la verdad del evangelio a su conveniencia, es otra cosa. Pero los que predican la sana doctrina enseñan que Jesucristo bajó a la tierra, se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó, está a la diestra del Padre y es el único camino a la vida eterna. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nada más. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con este tema, más. Es muy delicado cuando usted habla de la divinidad, cuando usted habla de la Trinidad. ¿Por qué? Porque este estudio nació por un video que me mandaron a mí al privado, donde un pastor negaba la Trinidad, niega la Trinidad. Él dice que solo existe Jesucristo, negó al Padre y negó al Espíritu Santo. Entonces me preguntaron al privado, Marlito, ¿esto es bíblico? De ahí nació este estudio, amado. Y aquí lo estamos enseñando a la luz de la Biblia. Por eso voy despacio para que usted vaya leyendo, detenga el video, ¿verdad? Apunte los versículos, estúdiolos, analícelos. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, amado hermano, y invite a otros a ser parte de estos estudios bíblicos para nuestro crecimiento. Si alguien no acepta la doctrina de la Trinidad, si alguien no cree que Jesucristo es Dios mismo en la carne, Dios mismo que vivió, murió y llevó nuestros pecados como nuestro sustituto penal. ¿Por qué? Porque es nuestro sustituto penal. De ahí entra un estudio de soteriología o la salvación. Que acuérdese que Cristo tuvo que pagar el precio del pecado, que era morir en una cruz. No es salvo. El que niega la Trinidad no es salvo. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a explicar. Y no puede ser salvo hasta que reciba al verdadero Hijo de Dios. Ok, muy importante tener en claro esto. Los que no creen en la Trinidad, en que Jesucristo es Dios en la carne, no creen en el verdadero Jesús. Es cierto, no creen en el verdadero Jesús, ¿verdad? Que salva. Creen en otro Jesús que no es el de la Biblia, es un ídolo. El Cristo de los testigos de Jehová, lastimosamente tengo que mencionar esta secta, porque es una secta. Amado, lastimosamente le invito a que investigue a los testigos de Jehová. Ellos son los que más niegan la divinidad de Cristo. Es más, ellos niegan a Cristo como el Hijo de Dios. Lo ponen como un subordinado de Dios. Si usted estudia la doctrina de los testigos de Jehová, lastimosamente, amados, y con respeto a estos testigos de Jehová, ellos están equivocados. Ellos se equivocaron. Ellos hicieron caso a demonios. Entonces, niegan la divinidad de Cristo. Ok. Es un Dios, la palabra un Dios, que los usan mucho en sus versiones de Biblia, ¿verdad? En la Atalaya, en otras revistas y también en su Biblia, está dando a entender que es un Dios, entre comillas, que puede llegar a ser un Dios, pero no es un Dios. Creó en la eternidad pasada, pero ellos no creen en la Trinidad, Dios en tres personas. Por lo tanto, a pesar de que hablan de Jesús, porque los testigos de Jehová le hablan de Jesús, igual que los mormones y otras sectas, es lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque usan como gancho, llamémoslo así, ¿verdad? Para que la gente diga, son cristianos. Es más, hasta se llaman cristianos, amados. Pero realmente ellos no creen en Cristo. Ya cuando la persona está metida en su doctrina, en su secta, ya ahí le empiezan a quitar todo lo que es de Cristo. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Usan como gancho, lo llamo yo, ¿verdad? Para que usted me entienda, para que la persona venga y diga, somos cristianos, seguimos a Cristo. No, amado, ellos no predican al Cristo bíblico, predican un Cristo mentiroso y idólatra, un Cristo que nunca existió. Es más, si usted profundiza en la doctrina de los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo murió en una cruz, es más, ni que Jesucristo existió, lo niegan. Y es curioso porque en una parte de su doctrina
ellos hablan de Jesús, pero en otra parte lo niegan, en su misma doctrina, ellos mismos se confunden. Entonces, amados, ahí es donde es importante aprender sectas y religiones, es importante entender este tema, amados. Te invito a que lo estudie a profundidad. Seguimos. Por lo tanto, a pesar de que hablan de Jesús, no es el Jesús verdadero. Es un ídolo que ellos bautizaron Jesús. Los mormones, que es otra secta, que para mí, amados, porque para la gloria del Señor, yo doy estos seminarios de lo que son sectas y religiones, aquí en Costa Rica, toco estas dos sectas, los mormones y los testigos de Jehová, para mí, de las que he estudiado hasta el momento, aunque hay otras peores, son las dos sectas más polémicas en lo que es doctrina. Son las dos sectas que niegan a Jesucristo por todo lado. Y los mormones ni hablar, es peor todavía. Amados, el caso es peor todavía. Porque ellos creen en la reencarnación, creen en 1000 vidas, creen en esto. Igual los testigos de Jehová a su manera, pero también creen en todo eso. Son muy parecidas las dos sectas, testigos de Jehová y mormones. Acuérdense que ellos fueron fundamentados casi en 1844, por ahí nacieron testigos de Jehová, mormones, adventistas y todas estas sectas. Nacieron en esa época, son contemporáneas una de la otra, entonces tienen su doctrina muy parecida una a la otra. Entonces es importante estudiarlas todas juntas. Son iguales porque su Jesús, él es el hermano del diablo. Oigan lo que creen un poquito los mormones. Ellos creían que Jesús era blanco y Satanás era negro y eran hermanos. El Hijo, por procreación de su Dios Padre, que tuvo relaciones con una de sus esposas. Acuérdense que para los mormones Jesús era polígamo y él tenía muchas mujeres. Entonces, al tener relaciones con sus esposas, él nació Jesús y nació Satanás, según la creencia mormona. Como le digo, amados, esas son creencias de los mormones. Si uno quiere la salvación, tiene que tener al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. El que tiene el Hijo, oiga, vean lo que dice aquí, amados. Este es el versículo clave que les estaba hablando desde el principio de este estudio. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué significa la vida? La vida eterna. Pero el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, 11 y 12. Le invito a que lo lea. Lo voy a repetir. 1 Juan 5, del 11 al 12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Automáticamente ya está condenado. ¿Qué dice San Juan 3, 16 del 17, 18 al 20? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que le rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida eterna. Amados, siempre que oigo un video o hago un estudio, pasa un avión. Padre, ojalá que sea que voy a viajar. Gloria a Dios, ¿verdad? Amados, hoy voy a dejarlo hasta este pasaje. Si Dios lo permite, nos escuchamos y nos vemos en nuestro próximo estudio, la Trinidad a la luz de la Biblia. Vamos a continuar con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amados, aquí estoy hablando poquito de cada uno de ellos porque estamos hablando de la Trinidad, para que entendamos que los tres son uno, para que vean que sí existe base bíblica sobre la Trinidad en la Biblia, que mucha gente lo niega porque dice, es que no aparece la palabra Trinidad y es otra cosa, pero sí la Biblia lo enseña. Desde Génesis, Apocalipsis, aparece en toda la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante voy a hablar un poquito de hacer un resumen de toda la Biblia, cómo aparece el Padre, cómo aparece el Espíritu Santo y cómo aparece Jesús, para que usted vea que realmente aparecen en toda la Biblia. Que mucha gente siempre me pregunta, Marlon, pero usted habla de esto, pero ¿cómo demuestra usted que realmente aparece en toda la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Más adelante se los voy a enseñar en un pequeño resumen así, verbal, de toda la Biblia, y les voy a explicar para que usted vea que realmente los tres aparecen en la Biblia, todos los tres, y en toda la Biblia, desde el principio de la creación hasta Apocalipsis. Y ahí es donde usted va a decir, wow, qué interesante. Obviamente no puedo explicarlo ya con base bíblica, tiene que hacer un estudio, ¿verdad?, un completo, pero por lo menos así, por lo menos por encimita, un resumen de toda la Biblia para que usted vea que realmente aparece. Amados,
Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo a la distancia. Bendiciones para usted y su familia.